¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a compartir un informe que nos va a detallar por qué los argentinos estuvimos casi siempre endeudados. Con todo el detalle, con todos los números. Esto sirve para la mesa de discusión, cuando te reunís con amigos, compañeras, los parientes, en algún cumpleaños, en Navidad y Año Nuevo. Acá van los datos de la deuda externa desde que nos conformamos como país hasta ahora. Vas a sacar las cuentas y te vas a dar cuenta, vas a notar que todos los presidentes se endeudaron. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos riquezas? No, nos sobran riquezas. Entonces, ¿porque hacemos mal las cosas? No la inmensa mayoría del pueblo argentino. Sí, aquellos que se beneficiaron con la deuda. Gran Bretaña, Estados Unidos y los cipayos de la Argentina. Es un negocio de ver. Vas a encontrarte que los únicos que no tomaron deuda en toda la historia, tenés que recordar a todos los presidentes. Rivadavia, Roca, Menem, todos los militares que asumieron el cargo por asalto. Bueno, casi todos. Los únicos que no tomaron deuda fueron Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Humberto Illia. Y los únicos dos que nos desendeudaron, Néstor y Cristina. Pero escuchá los datos, acá no va a haber opinión. Si sos gorila, resistilo, porque es simplemente cultura. Estos son datos, no opiniones. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento
Ayuntamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda, para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también era ultraliberal Manuel Quintana, hace ascender a 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial, y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston, y cuando Lanús entrega el poder, la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde, recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel, la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Cuando fue grabado esto, intervino en la producción del sonido Patricio Perazzo. La animación vino después y la hizo Radio Caput, Juan Martín Ramos Padilla. Y allí estaba yo, a gran velocidad, para contarte la historia de la deuda externa hasta 2004. ¿Qué sucede? Ya está Néstor Kirchner
en el poder y sigue pagando al Fondo Monetario Internacional por una pequeña renegociación que hubo con los acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional, porque Rodríguez Sá nos había dejado en default. Cuando lo declaró en el Congreso, en su corta presidencia de una semana, el aplauso fue generalizado. Pero el mundo nos dio la espalda. Hubo que renegociar todo eso y Néstor Kirchner pagó religiosamente gran cantidad de dinero a los acreedores y al Fondo Monetario Internacional, que también lo era. Pero ¿qué pasa? El viento de cola y un buen gobierno hizo que las arcas del Banco Central se llenaran de dólares y tuvo la brillante idea de renegociar con los acreedores externos y sacar un 70% del capital. Si debíamos $100, solamente debíamos 30. Y después con el Fondo Monetario, poco más de 10.000 millones de dólares. Los pagó. Nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional. Si bien la deuda era espuria, era una estafa, gran parte contraída por los militares, Néstor Kirchner la pagó. No fue nada revolucionario desde el punto de vista ideológico porque pagamos. Pero ¿quién no quiere sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional que te pone las esposas mensualmente para que bajes el déficit, para que no ayudes a la gente, para que no aumentes a los jubilados? Es por eso que tuvimos un enorme estado de bienestar. Poca deuda con los acreedores privados del exterior, los bancos, las instituciones crediticias, y nada de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Dejó de venir un indio llamado Anup Singh, que era recibido en TN y Canal 13 como una estrella de Hollywood. Tuvimos un periodo maravilloso. Pero claro, llegó Mauricio Macri. Su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, declaró que el bajísimo estado de deuda que tenía la Argentina y su gobierno estrafalario permitía endeudarse y permitía mostrarse al exterior como país serio. Y allí, la política internacional, Donald Trump, para que Macri siguiese en la presidencia en las elecciones que se le avecinaban para revalidar su título, hizo que el fondo pusiera más de 50.000 millones de dólares. La Auditoría General de la República terminó de hacer un estudio exhaustivo sobre la deuda que tomó Mauricio Macri. Y fue publicado el otro día, y también en la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, para darnos cuenta del cáncer que tiene este país con semejante empréstito. Da mucha pena, pero vale la pena también tomar nota. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina.
Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría? El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control-supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. Veamos brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó.
No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día, al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde para validar la competencia del ministro firmante se citó ese DNU 575/18 que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así. Muy bien, nos hemos dado cuenta que la deuda siempre fue sucia. Han habido en la República Argentina gobiernos conservadores, muchos, principalmente en el siglo XIX y también en el siglo XX con los militares. Hemos tenido gobiernos de facto, muchos. También hemos tenido radicales, peronistas y Macri. La Argentina es un país muy rico, muy rico. Por algo estamos en el G20. De las potencias más grandes del mundo, por su riqueza, por su valor, y a veces en el G7. Por eso es reconocida la Argentina como un país importante, visible y necesario. ¿Por qué estamos padeciendo deudas y deudas y deudas? Un ciudadano argentino, uno como nosotros, dejó su vida haciéndole un juicio al Estado por la impureza de la deuda hasta el 83. Ese patriota se llamó Alejandro Olmos. Intervino el juez Ballesteros, quien, después de que pasen por su despacho y por los tribunales, Domingo Cavallo, Machinea, Krieger Bacena, todos los ministros de Economía, falló a favor de Alejandro Olmos. Se comprobó que no había papeles firmados sobre aquello que reclamaban los de afuera. Pues entonces la deuda era ilegal. Muy bien, pero la determinación de no pagarla porque era ilegal ya tenía que pasar por el Congreso. ¿Y quién hubiese tenido los huevos suficientes como para llevar adelante esa determinación? No se hizo. Pero la deuda, comprobadamente, y pasó por la justicia, fue ilegal. Ese patriota se llamó Alejandro Olmos y el juez Ballesteros. Sacado de la justicia con cajas destempladas por Mauricio Macri, lo echó al juez Ballesteros. Bien, esto nos queda como reflexión para discutirlo en la mesa del café, para pensarlo simplemente, para llevarlo en la memoria, que les quede este video, para definirse políticamente si están indefinidos, confundidos, no entendiendo qué es lo que pasa con este puto país. Las deudas que se han tomado casi siempre han sido negocios para someter a este país. Y aquellos que no han tomado deuda o que nos desendeudaron, como Irigoyen, como Perón, como Ilia, golpe de Estado, sacados de la presidencia.
Y a Néstor y Cristina, bueno, a Néstor le tocó la muerte natural, pero a Cristina, la muerte política, que ahora no son manu militari, sino medios de comunicación y poder judicial. La reflexión te queda a vos. Estos fueron datos, no opiniones.